Yo soy la vid verdadera. Hoy tocaré sobre la vid verdadera. Y antes de comenzar con este hermoso estudio de reflexión, comencemos a destapar la mentira que de nuestro padre Adán y Java nos introdujo Satán por medio de la mentira que les hizo en el huerto del Edén para que comieran del fruto prohibido. Recordemos que el árbol era llamado ciencia del bien y del mal, y no de vida, porque vida ya había en ellos. Es decir, ellos eran perfectos, y al entrar el pecado en el mundo a causa de su desobediencia, perdieron esa naturaleza y quedaron separados de la presencia de Yahweh. Es por eso que nuestro Salvador vino a ser la vid, simbólicamente el árbol que nos da la vida eterna. Como leemos en Juan 15:5, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separado de mí, nada pueden hacer. Vamos a enumerar unas citas que hablan del árbol de la vida. Más adelante voy a explicar por qué toco el tema del árbol de la vida, ya que el árbol de la vida tiene mucha controversia con el tema de la cábala, que no tiene nada que ver con nuestro Salvador. En Proverbios 3:18 dice, beneficio de la sabiduría. Sus caminos son caminos agradables y toda su senda paz. Es árbol de vida para los que de ella echan mano y felices son los que la abrazan. En Revelaciones 2:7 dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Yahweh. Proverbio 11:30, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana alma es sabio. Proverbio 13:12, la esperanza que se demora enferma el corazón, pero el deseo cumplido es árbol de vida. Proverbio 15:4, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad en ella quebranta el espíritu. Estos ejemplos que vemos en estos pasajes, recordemos que son simbólicos, porque así se nos representa, como un árbol que da fruto. Si es bueno, dará en abundancia. Si es malo, se secará. Lo mismo pasa con nosotros, cuando nos alejamos de la bendita palabra de Yahweh, que es nuestro Salvador, esa palabra viva, nuevamente simbólicamente la verdadera vid. Veamos la cita más controversial en la que hasta el día de hoy Satán sigue engañando a muchos. Y es la de Génesis 3:2-6. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en el medio del huerto dijo Yahweh, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Yahweh que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Yahweh, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y vio también a su marido, el cual comió así como ella. Pues este pasaje bíblico aún sigue siendo de mala interpretación. Notemos que todos usan la manzana para simbolizar al árbol de la vida. Sin embargo, no fue una manzana lo que comieron Adán y Java. Es una terrible mentira e invento del adversario. Segundo, nos preguntamos por qué los judíos usan mucho la expresión el árbol de la vida. ¿Les suena, verdad? Pues esa es otra mentira grandísima de parte de la maldita serpiente, para sacarse de encima al único verdadero autor de la verdadera vid, que es nuestro Salvador, Yahushua, del cual somos ramas, quienes estamos dispuestos a seguirlo y así producir buen fruto. En segundo lugar, no solo utilizan el árbol de la vida los judíos, también lo podemos encontrar en tema de la nueva era. Tomemos en cuenta que la última parte de Génesis dice, en la parte 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Esto es lo que le dice la serpiente a Java para engañarla. Y hoy en día es lo que hacen los judíos cabalistas, mal enseñados por sus altos líderes masónicos, haciéndoles creer otra mentira más, como la que cayó Java, y así hizo caer también a su marido Adán. Ser como Yahweh, aún peor, esto suele pasar en el tema de la nueva era, es lo que hoy hacen enseñar que todos somos dioses. Miremos desde qué perspectiva lo toman los judíos y veremos que nada de lo que dicen y creen es lo que la escritura menciona. Van a otra dimensión, cosas que solo vienen de Satán. Pensamiento cabalista. Para los cabalistas el significado del árbol de la vida tiene en sí los misterios del desarrollo de la psique humana. A través de la historia, el simbolismo de la Trinidad o el triángulo sagrado que siempre ha encerrado un gran misterio y que está relacionado con nuestro mundo subconsciente o el mundo mental con su dualidad de mente, emoción y el mundo material o físico tal cual lo conocemos. El árbol de la vida en su significado esconde el cómo caminar por los senderos de la vida con satisfacción y en la medida que se establezca coherencia en la relación de estos triángulos se permite que lo que se refleje fielmente en el plano material. Recordemos que el triángulo
triángulo, la Trinidad. El triángulo tiene 3 lados. Todo eso se ve en diferentes culturas, no solamente en el judaísmo, en la Iglesia Católica que usa la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, sino que también en el judaísmo con la mal llamada estrella de David, a la cual le dice como es arriba es abajo, porque tiene un triángulo para arriba y un triángulo para abajo, que es un hexagrama satánico, que no tiene nada que ver con David. Es un escudo satánico que se usa para ritos de magia y ocultismo, y eso es lo que quiere el enemigo para que la gente caiga en ese engaño. Entonces leemos que nos dice: nunca ante la tradición mística judía de la Cábala había vivido tanto fervor como en la contemporaneidad. A lo largo del planeta, personas de diferentes credos y entornos se encuentran estudiando y practicando este antiguo sistema de conocimiento sobre el alma humana, que es en sí un profundo misticismo, pero también es patrón de esoterismo y teosofía pura. Es una tecnología espiritual primaria que nos enseña un camino para conocer al todo y a la creación, más allá de la capacidad de comprensión de nuestro intelecto, y a través de elementos que se transmite como una revelación y que son percibidos a través de la iluminación y la contemplación de sus símbolos. Todas estas cosas que ellos hablan, esoterismo, misticismo, todas esas cosas vienen justamente de la llamada nueva era, que tiene que ver con todo lo que es magnetismo, energía espiritual, el renacer de nuevo, el tercer ojo. Por eso sabemos que todas esas cosas que se mencionan hoy en día no tienen nada que ver con nuestro creador. Nosotros somos espíritu, no somos una energía negativa o positiva, somos espíritu y carne. Por lo tanto, todas esas cosas que hablan de vibraciones, energética, dimensional, todos estos inventos ocultistas no son más que engaño del enemigo. Siguiendo dice: la cábala es una disciplina que ha venido evolucionando desde su origen hace 4000 años en las corrientes esotéricas y teosóficas usadas entre los judíos de Egipto y Palestina. Yehuda Berg, uno de los cabalistas actuales más importantes, en su libro Los 72 nombres de Dios, menciona a Abraham, el padre de las 3 grandes religiones monoteístas. Nuestro creador no es religión, nuestro salvador no es religión. Nosotros tenemos que seguir realmente al único y verdadero creador Yahweh y a su hijo, nuestro salvador Yahushua, y alejarnos de todas estas mentiras. Y aquí podemos ver que dice las 3 religiones que hoy en día ecuménicamente se están uniendo, porque sabemos que el cristianismo, el judaísmo y el islamismo son puras leyes de hombres, no están siguiendo la sana doctrina. Entonces dice judaísmo, cristianismo e islamismo, quien reveló un código de leyes que explican el funcionamiento de todo el universo, pero no es hasta el siglo XII, en la Edad Media, cuando la doctrina esotérica surge como tal en la Provenza y Cataluña a través de la comunidad judía de la zona vinculada entrañablemente a Oriente Próximo, como la Sefarad en España, quien hace una síntesis de los conocimientos místicos del judaísmo. Existen diversas versiones sobre el significado de la palabra cábala. El más aceptado es el de la raíz hebrea de la palabra recibir o aceptar, lekabel. De acuerdo con la cábala, existen 32 caminos que pueden recorrer el ser humano para llegar a la divinidad. Los antiguos místicos y eruditos judíos identificaban a estos caminos con las 22 letras del alefato hebreo y con las 10 esferas o sefirot que componen uno de sus símbolos más importantes, el árbol de la vida, el libro esencial del misticismo judío, el Sefer Yezirat. Bueno, ahora sabemos que no hay 32 caminos, ni se tiene que usar las 22 letras del alefato hebreo. Eso sabemos que esto es mentira. Nuestro Salvador Yahushua dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay un solo camino que nos lleva al Padre. Por lo tanto, ahí sabemos que estos judíos falsos solamente están haciendo caer a millones de personas, a sus fieles, y no solamente tiene que ser de sangre judía, todos realmente están involucrados con la cábala, porque la cábala es realmente un potente poder ocultista. Vemos una partecita en donde dice: libro de la creación, escrito en Israel anónimamente hace siglos, explica esta noción con 32 maravillosos senderos de conocimiento. Los nombres de la divinidad, unidad, son escritos, y este mundo fue creado con números, expresión e historia. En este libro se describe cómo esas fuerzas se combinan e interactúan para proveer todo lo que existe en el cosmos. Ahí nos vamos
cuenta que dice que todo se creó con números, por eso ellos siguen la numerología. Entonces sabemos que todas estas cosas no tienen nada que ver con nuestro creador. Me voy a dejar una par de imágenes para que pueda ver cómo realmente ellos representan a la cábala y los triángulos en los cuales también menciona. Entonces, la cábala apareció anónimamente en España. Se encuentra repleto de referencia hasta las 22 letras del alefato hebreo y a las 10 emanaciones o sefirot como fuerzas espirituales primarias. Así que tenemos que tener mucho cuidado al no caer en estas mentiras, siempre refutarlo todo con la escritura. Dice: observar esta letra con fe y con visión despertarán en nuestro corazón pensamiento divino e imágenes proféticas. Conocer a Dios a través del método del árbol de la vida y las 22 letras del alefato hebreo. Cualquier cosa material contiene estas 22 letras en las cuales el mundo y todo lo que hay en él se revela. Comprender el árbol de la vida es acceder a la sabiduría de la causa de toda la creación del universo. Fijémonos que usan mucho el tema del árbol de la vida. Sin embargo, sabemos que el árbol de la vida es nuestro Salvador, el que nos da la vida, pero es el único camino. Veamos lo que en la nueva era enseña. Si hablamos del árbol de la vida en su forma más simple, podemos decir que el culto al árbol era popular en el pensamiento celta, simbolizando lo voy a dejar escrito y también a la unión con la diosa celta de la tierra. El árbol de la vida ha existido desde el comienzo de la historia, también conocido como el árbol del conocimiento, representado en múltiples, la cultura tales como la egipcia, india, asiática, Mesoamérica, entre otras. En cuanto a su simbología, el árbol es el representante de la madre tierra. A través de sus raíces se conecta con ella. El rey árbol alcanza el cielo, lo que los conecta con el espíritu universal. Con su copa, algunas de las representaciones lo muestran con pájaro en su copa y jugosos frutos, símbolo de riqueza y muestra de su magnificencia y sentido vital para el ser humano. Mientras que como talismán o amuleto aporta sabiduría y autoconocimiento, refuerza la integridad del cuerpo y el espíritu. También proporciona riqueza, salud y sobre todo sabiduría. En algunas culturas es potenciador de la creación. Bueno, ya hemos visto la gran mentira cabalística judía y nuevarista y culturales que toman el árbol de la vida como imitación tergiversada, queriendo desviarnos de la verdad. Ahora comencemos por explicar quién es la verdadera vid. ¿Qué es una vid? Primero, para empezar, la vid es una planta trepadora de tronco retorcido con renuevos o ramas tiernas y largas, flexibles y nudosas que brotan de la planta. Tiene hojas alternas, pecioladas, grandes y partidas en 5 lóbulos puntiagudos, hecha flores verdosas en racimos que se transforma en uva. El fruto de la vid es pues la uva. Veamos el significado escritural de la vid. En el antiguo pacto la vid representa al pueblo de Israel. Leemos en Salmo 80, 8-9 que dice: hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar raíces y llenó la tierra. Israel es el pueblo amado de Yahweh, pero que por su arrogancia, inmadurez, idolatría y desobediencia constante se volvió en una vid salvaje que solo producía uva amarga, como declara Isaías 5, 1-7, parábola de la viña. Ahora cantaré por mi amada el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y desplegado y plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uva, y dio uva silvestre. Ahora pues, vecinos de Yahushalayim y varones de Yahudá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uva ha dado una silvestre? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será posada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Yahweh de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Yahudá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. En el pacto nuevo, la vid pasa del pueblo de Israel a Yahushua nuestro Salvador. En Juan 15, 1-5 leemos: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar su fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Hoy, por medio de nuestro Salvador, que es la vid verdadera, del cual nosotros somos sus ramas, siempre y cuando lo aceptemos a él como nuestra única
única salvación, ya que fuera de él nada somos si pasamos a ser gentiles, paganos. Veamos qué necesita una vid. Necesita tres cosas básicas. 1. Necesita de un labrador que la cuide. 2. Necesita que el labrador la pode. 3. Necesita de ramas que produzcan fruto en abundancia. Sabemos que en toda viña se requiere de una persona que cuide, limpie y riegue y vigile constantemente las plantas. Esta persona es labrador o viñador. Cada año el labrador tiene que limpiar el suelo de donde se encuentran las plantas, ver la condición de las plantas, recortar el exceso de hojas, podar la rama para que los pámpanos o renuevos puedan crecer vigorosos y producir una buena cosecha, y quitar las ramas secas que luego son echadas al fuego y quemadas. A veces es necesario recortar las plantas hasta el mismo tronco de la mata para que los renuevos surjan con más vigor y produzcan una cosecha abundante. Yahushua nos dice que el labrador es su padre, y si Yahushua es la vid y nosotros la rama o renuevo, pámpano, nosotros también somos cuidados por nuestro Padre Celestial. Somos podados para producir mejor fruto y hasta quitado y echado al fuego si estamos secos. Veamos la parte de una vid. Al igual que toda planta fructífera, la vid tiene un tronco, rama o retoño, hojas, flores y fruto. Una de las partes más importantes de una planta son las ramas. Sin ella la planta no puede producir fruto. Las ramas son de la misma naturaleza que la planta y tienen una sola vid y un espíritu con ella. De aquí surgen tres lecciones importantes. 1. Total consagración, igual así como las ramas viven solo para producir fruto, así nosotros debemos vivir para producir fruto. 2. Absoluta dependencia. Es igual, así como las ramas dependen para su subsistencia del alimento que la vid le suministra, así debe ser nuestra dependencia en nuestro Salvador. 3. Una de confianza absoluta, comparable de nuestra fe. Igual así como las ramas se someten y dependen de la vid para poder recibir incluso la salud, así debemos someternos y depender para poder recibir. Filipenses 1:4-13 dice: todo lo puedo en el Mesías que me fortalece. ¿Cómo se recorta una vid? Quitándola, eliminándola por completo, limpiándola para que produzca más fruto que antes. En el mundo natural, toda madera muerta debe ser eliminada porque se convierte en habitación de insectos y enfermedades que causa que la mata se pudra. Toda madera viva debe recortarse rigurosamente con el fin de prevenir que la vida de la vid sea absorbida por la madera de la rama en lugar de ser absorbida por los frutos. Por esto es que la vid se recorta casi hasta el tronco después de la cosecha para que luego en el otoño surja frondoso y lleno de fruta. Así como el labrador poda su viñedo, Yahweh corta la madera muerta de entre sus santos, Yahudá y Efraín, que formamos las 12 tribus de la casa de Israel, y poda la madera con vida. Estos son los santos, que habiendo sufrido mucho producen una mayor abundancia de fruto, pues la vida que sale de la vid para alimentar a la rama y a los frutos va a producir una sobreabundante cosecha. Veámoslos en lo espiritual. Las ramas secas se identifican con la persona que ya no vive en el Salvador. A esta persona Yahweh ya las rechaza. Las ramas vivas son aquellas personas que guardan y cuidan su relación con el Salvador, a las cuales Yahweh poda de su vida cualquier cosa que pueda desviar o estorbar el flujo vital de la vida de nuestro Salvador en su vida. ¿Cuáles son los frutos buenos y los malos que producen la vid? En toda planta existen ramas que producen frutos malos. Estas son las que el labrador rechaza y lanza al fuego. En cambio, las ramas vivas y buenas son las que van a ser recortadas con el fin de producir los mejores frutos. Fruto es todo lo que le trae honra a Yahweh. Es todo lo que hacemos conforme a la voluntad de nuestro Salvador. Permitir que nuestro Salvador viva y se manifieste a través de uno. Pero para que esto funcione así, es necesario que estemos en nuestro Salvador y Él en nosotros, porque sin Él nada podemos hacer. Muchos piensan que solo creyendo somos salvos, pero ¿cómo demostramos que realmente creemos por la fe que tenemos en nuestro Salvador? Pues cumpliendo con los mandamientos y siendo obediente a todo lo que nos manda la bendita palabra, que es la palabra viva, nuestro Salvador Yahushua. Muchos creen que están en la fe, pero a la hora de pasar por una tribulación, largan todo y vuelven al mundo. Nosotros debemos echar raíces en Yahushua, ser alimentados por el Espíritu para darle el primer lugar a la obra y a la honra de Yahushua. Las buenas ramas son, en Mateo 13:23 dice, cuando habla de los terrenos en donde cayó la semilla, dice, la que fue sembrada en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. En Proverbios 11:30-31 dice, el justo es árbol de vida y el que gana alma es sabio. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Mateo 7:16-17. Por su fruto lo conoceréis, guardado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da fruto mal. En Romanos 7:4 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo del Mesías, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Yahweh. En Gálatas 5:22-23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo,
paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Un fruto es la cualidad del carácter del creyente que le trae honor y honra a Yahweh a través de su vida y de su testimonio. Un fruto es todo lo que hacemos conforme a la voluntad de nuestro Salvador. Un fruto es permitir que Yahushua viva y se manifieste a través de uno. Seamos rama fructífera.